Imagina a un hombre cuyo nombre real casi nadie recuerda, pero cuyo apodo estremeció a hacendados y presidentes, un forajido convertido. En general que, entre cabalgatas, balas y ferrocarriles tomados al asalto, también fue protagonista de amores turbulentos, bodas secretas y juramentos rotos. Quédate, porque hoy vas a escuchar la vida de Pancho Villa como nadie te la ha contado, con sus victorias, sus contradicciones y, sobre todo, con las mujeres que lo acompañaron, lo retaron y a veces lo salvaron. Se puede entender al centauro del norte sin sus amores, sin sus soldaderas, sin esas alianzas hechas en la penumbra de una cocina campesina o en un salón iluminado por lámparas de petróleo. Te prometo que, si te quedas hasta el final, conocerás no solo al caudillo y al mito, sino al hombre que besaba la frente de su madre antes de huir, que pedía perdón con flores robadas y que firmaba pactos con tinta y con carmín. Lo que sigue es un viaje al corazón de la revolución y al corazón del propio Villa. Nació Doroteo, no Francisco, un niño moreno, de ojos vivaces, en una comunidad perdida entre magueyes y polvaredas del norte. Su infancia fue la de tantos hijos de peones, manos cortadas por el agave, pan duro remojado en café aguado, y una escuela que era la tierra misma, aprender a contar vacas antes que sílabas, a leer nubes antes que letras. Pero hubo dos presencias que le marcaron la vida para siempre, la madre y la hermana. La madre, firme como un mezquite en sequía, con esa clase de ternura que no se pronuncia, se hace. La hermana, un reflejo de la fragilidad de la familia, señal de que el desamparo podía tocar a cualquiera. En esa casa de adobe, el amor era sencillo, tortillas calientes, un rebozo que olía a humo, y una mirada de échale ganas, mijo que podía detener una tormenta. En la hacienda, los patrones no necesitaban uniformes para sentirse soldados. Bastaba su mirada para dictar órdenes, y el silencio de los peones era el fusil más cargado. Allí, dicen, y otros lo niegan, que se encendió la chispa, la ofensa imperdonable contra la hermana adolescente, el abuso que no conoce leyes y que trastorna a un muchacho en bestia herida. Verdadero o no, ese relato viajó a lomo de caballo por los caminos del norte, elevando al adolescente a la medida del vengador, un Doroteo que apunta el arma, dispara y corre al monte, llevando en la espalda la culpa, la indignación y el germen de un nuevo nombre. Desde entonces comenzó a firmar el destino con otra rúbrica, Pancho Villa, un alias que no solo escondía a Doroteo, también lo agrandaba. Villa aprendió pronto el idioma del desierto, viajar ligero, desconfiar del horizonte, compartir el agua aunque sea poca, y reconocer a distancia, quien viene con buena o mala sombra. Entre asaltos de oportunidad y trabajos por encargo, su ley se volvió extraña, arrebatar al que arrebataba, castigar al abusón, cobrar deudas en nombre de los sin voz. No eran días de santos, pero tampoco solo de demonios. A veces, tras repartir una bolsa de monedas en un jacal, quedaba en la puerta una cesta de pan o un Dios lo bendiga murmuradito, como si ese hombre en el caballo fuera un bandido con permiso del cielo. Y como en toda historia donde la pólvora se mezcla con el destino, aparecieron las mujeres. Algunas llegaban como suspiros y se iban como ráfagas, una sonrisa detrás del mostrador de una tienda, una mano que curaba un raspón. Con alcohol y rezos, una carcajada que espantaba la tristeza. El joven Villa, aún más impulsivo que temerario, se enamoraba con la misma prisa con la que desmontaba el rifle. Prometía el cielo y la luna como si fueran dos caballos que podía ensillar, y a veces cumplía, a veces no. Pero nunca pasó inadvertido, supo hablar con dulzura y mandar con fuerza, supo escuchar confidencias entre cuchicheos y, si hacía falta, defender el honor ajeno con una violencia que asustaba a propios y extraños. Ese contraste, entre ternura y fuego, entre cuidado y arranque, dibujó un perfil que atraía como imán y escandalizaba como pecado. Con los años, aquel forajido que sabía leer los caminos empezó a leer también la voluntad de la gente. El país servía. Los corridos, que son periodismo con guitarra, ya murmuraban nombres y agravios. Cuando estalló el llamado de Madero, Villa entendió que su pelea personal podía volverse causa pública. Y si de organizar se trataba, él lo hizo a la manera del norte, rápido, directo, con la tabla de multiplicar hecha de caballos y cartuchos. En esos campamentos, las mujeres no fueron adorno ni consuelo silencioso. Fueron cocineras, enfermeras, mensajeras, consejeras y, cada tanto, estrategas.
Algunas tenían el cabello recogido y el rifle cruzado, y sabían cuándo calentar un caldo y cuándo enfriar una cabeza. Eran las soldaderas, las eternas compañeras de ruta que al alba preparaban tortillas y al atardecer curaban heridas que se movían con una dignidad que no pedía permiso. Entre ellas, y entre tantas otras que lucían trenzas y faldas almidonadas en pueblos y ciudades, Villa encontró refugios momentáneos y compromiso duradero. Él, que cabalgaba sobre su fama como sobre un potro chúcaro, también podía bajarse, quitarse el sombrero, y presentarse en casa de una familia respetable, ojos bajos, botines limpiados a conciencia, y una flor entre dedos ásperos. Así se fue tejiendo una de sus historias más sonadas, la de aquella joven de buena casa que lo miró no como bandido ni como general, sino como hombre. A su lado, Villa se imaginó, por un instante, la vida tranquila, un patio con macetas, niños jugando al aro, y un futuro donde los disparos fueran cohetes de fiesta. Pero el destino del caudillo no entiende de patios. Lo reclamaban la pólvora y la geometría cruda del ferrocarril. Los trenes eran su tablero de ajedrez, los tomaba, los disfrazaba, los hacía serpientes de acero que llevaban su tropa como si el norte entero se hubiera vuelto su caballo más fiel. Allí, entre vagones, mientras el viento se colaba y el carbón tiznaba rostros, surgían confidencias. Una carta perfumada prometía encuentro en tal estación, un pañuelo bordado viajaba en la bolsa de la chaqueta y un anillo sencillo se pasaba de mano a mano como si fueran dos niños jurando complicidad. Villa convertía lo imposible en hábito, conquistar plazas y corazones, ordenar y consentir, dar bendiciones improvisadas y, si era preciso, ordenar un fusilamiento con la misma voz con que media hora antes había recitado un verso mal aprendido. Su carisma no era de salón, era de campamento. Llegaba a una ranchería y pedía agua con la cortesía de quien se sabe fuerte pero prefiere la gracia antes que el temor. Las mujeres lo miraban de reojo, para unas era amenaza, para otras, esperanza. Algunas lo desafiaban con franqueza inusual, aquí mandamos nosotras sobre nuestra casa, y él sonreía, como agradeciendo esa pequeña insurrección doméstica. Porque Villa, más que un hombre de discursos, era de gestos, regalar una mula a una viuda, bajar el tono ante una anciana, escuchar de madrugada la historia de una muchacha que quería aprender a leer. De pronto, la revolución se parecía a un aula improvisada, a una cocina amplia, a un consultorio de campana. El caudillo y las mujeres que lo rodeaban se daban, mutuamente, permisos que el país aún no firmaba. No faltaron, claro, los amores escandalosos, las bodas precipitadas, los rumores de bigamia, las rivalidades alimentadas por la prensa de la época. En cada ciudad tomada aparecía una anécdota, un juez presuroso, un cura que no sabía si llorar o reír, una novia con velo blanco que se convirtió, de golpe, en señora de un general. Y detrás, como sombra fiel, la figura de aquella esposa oficial que más tarde llevaría la memoria del caudillo como si fuera un estandarte enlutado, además, un rosario de nombres, algunos dulces, otros ásperos, que con los años se volverían lista, mito, inventario de pasiones. Villa firmaba tratados con políticos y promesas con mujeres, y en ambos casos la tinta se corría al primer chaparrón. En las madrugadas antes del combate, cuando el frío aprieta hasta doler en los huesos, Villa recordaba voces femeninas, la regañina cariñosa de su madre, el consejo firme de una soldadera que sabía más de logística que muchos capitanes, la risa fresca de una novia a la que no volvería a ver. Esas voces lo ordenaban por dentro. Le decían, no te olvides de dónde saliste, acuérdate que las tortillas se hacen con paciencia, que la guerra no te arranque lo que te hace hombre. Y cuando el sol rompía la helada y se escuchaba el primer grito de «vámonos», el general se abrochaba la chaqueta como quien se prepara no solo para dirigir, sino para responder a esa invisible asamblea de mujeres que le pasaban lista en el alma. Las ciudades del norte, Chihuahua, Torreón, Durango, lo aprendieron de memoria. Villa entraba como un vendaval, imponía orden con una mezcla rara de disciplina militar y sentido práctico, y convertía oficinas en improvisadas ventanillas de justicia. Repartía maíz, fijaba precios, exigía recibos. Y en ese orden había, de nuevo, manos de mujer. No pocas veces, la administradora improvisada era una viuda lista, o una maestra que se sabía los nombres de todos los niños de la cuadra. Ellas organizaban cocinas colectivas, listas de heridos, turnos de lavandería de campana.
Porque sí, la guerra también se lava, y ese tendedero de sabanas al sol era tal vez el gesto más civilizado en medio de la barbarie. Conforme su figura crecía, también crecía el interés por su vida privada. Los periodistas, siempre ávidos de un titular, se pasaban de la crónica de batalla a la crónica rosa sin cambiar de tinta. ¿Cuántas esposas, general? ¿A cuál quiere más? ¿Cuál cocina mejor? Villa respondía de acuerdo al humor del día, a veces se hacía el misterioso, a veces el chistoso, a veces el filósofo, los amores. Como los caballos, se ganan con cuidado y se pierden con descuido. Y luego remataba con una orden, un chiflido, un y arriba, muchachos. Como si llamar a sus hombres fuera la mejor escapatoria para no revelar su corazón. Pero hay algo que no se puede negar, el centauro del norte no entendía el amor como un lujo, sino como una necesidad. En los instantes en que la pólvora hace vibrar los oídos, tener un hombre querido al que aferrarse es casi un acto de supervivencia. Y sus mujeres, las de altar, las de retrato, las de paso y las de combate, le sirvieron de brújula en más de una ocasión. Le dijeron no cuando todo el mundo decía sí, le dijeron cálmate cuando sus generales pedían avance, y le dijeron acuérdate de cumplir cuando las circunstancias lo empujaban a olvidar. Algunas pagaron caro esa cercanía, celos, destierros, silencios. Otras se volvieron leyenda por derecho propio, casi tan nombradas en los corridos como el propio Villa. Hubo tardes, pocas, de paz fingida. El caudillo, gorra ladeada, bigote como ala de cuervo, se sentaba en un patio grande. Una de sus mujeres servía café, otra, de visita, traía pan. Un par de niños jugaban al escondite detrás de unas macetas. Y él, que podía mandar a parar un tren con un gesto, no sabía cómo detener esa escena para que durara para siempre. El amor, entendió, es un desierto que se riega a escondidas, hay que llevar el agua sin que se note, hay que administrarla con sabiduría. Hay que aceptar que, de vez en cuando, la flor abre solo de noche. Por eso, cuando la guerra reclamaba y la silla del caballo lo llamaba por su nombre, el general besaba una frente, dejaba una promesa, y se iba. Siempre se iba. En ese ir y venir nació también la leyenda de sus bodas múltiples. En la ancha geografía del norte, donde los pueblos se parecen pero no son iguales, Villa aprendió a hacer familia más de una vez. Para unos, era pura indecencia, para otros, costumbre de tiempos revueltos, cuando la guerra desacomoda hasta las buenas maneras. Él daba apellidos, dejaba casas, repartía responsabilidades. Y sí, se ganaba enemistades. Pero también lealtades profundas, mujeres que, aún ofendidas, guardaban en una caja los recuerdos del hombre que les cambió la vida. Mujeres que, aún distantes, encendían una vela por el caudillo cuando sabían que iba a entrar en pelea. Quizá por eso Villa nunca fue completamente de nadie, ni tampoco completamente solo. Mientras tanto, la revolución cambiaba de piel como culebra vieja. Aliados que ayer cenaban juntos hoy cruzaban la calle sin saludarse. Las cartas llegaban con el peso de la sospecha. Y nuevamente, entre los pliegues de esa incertidumbre, se asomaba la mirada clara de alguna mujer que no estaba allí para adular, sino para advertir, aguas con ese trato, ese compadre te va a fallar, ese coronel es de dos caras. Villa guardaba esas advertencias como quien guarda un amuleto. A veces, gracias a ellas, evitó emboscadas políticas peores que las militares. Porque en la guerra de las sabanas tendidas, esa que transcurre entre rumor, cocina y patio, también se juegan batallas invisibles. Lo vimos ascender como quien trepa una loma creyendo que atrás viene el fantasma de su propio pasado, y de pronto se asoma a un valle inmenso donde todo parece posible. La pólvora ya no era solo ruido, era discurso. Los corridos dejaron de decir Villa Asalto para cantar Villa Libero. Y en ese cambio de verbo, también cambió su relación con la vida privada, los sentimientos dejaron de vivirse a escondidas y empezaron a tener la luz cruda de los noticieros de la época. Cuando su nombre rebotó de cantina en cantina, de plaza en plaza, también rebotaron los nombres de sus amores. Si antes bastaba un apodo y un rebozo para mantener discreción, ahora cualquier abrazo podía convertirse en rumor. Y aún así, él siguió siendo el mismo hombre que se detenía ante una cocina humilde para pedir un vaso de agua con un "me da chance, señora", que abría puertas y, a veces, corazones. Al entrar a Ciudad Juárez, el estruendo de los trenes y la algarabía de la gente se mezclaron con una escena íntima, la de unas manos
femeninas temblorosas extendiendo flores al jinete de bigote negro. No era solo admiración, era alivio, era esperanza. En la multitud había mujeres que habían perdido a sus hombres, a sus hijos, a sus hermanos. Y ese forastero famoso prometía algo parecido a justicia. Villa, que entendía el poder de los gestos, desmontó, tomó las flores como si fueran un estandarte y dijo una frase sencilla: gracias, madre. Llamarle madre a cualquier mujer mayor era parte de su educación emocional, de la escuela sin pizarrón de la que venía. Ese madre no era un truco, aunque surtía efecto, era la forma de recordar de dónde salía su fuerza, de una cocina con piso de tierra. De un consejo dicho bajito, de una regañina a tiempo. Entre sus muchas decisiones como jefe militar y luego como autoridad improvisada, hubo una que marcó líneas claras: con las mujeres, respeto. En sus filas, quien se pasaba de listo era castigado sin titubeo. Corrió la voz de que el centauro no toleraba abusos, y más de un soldado entendió, por las malas, que el norte no era tierra de impunidad bajo su mando. Esa severidad tenía raíz en su historia, la herida antigua que lo echó a los montes, la promesa hecha frente a la mirada de su madre. El recuerdo de mujeres defendiendo, con unas y silencio, lo poco que era suyo. Por eso, cuando en un campamento se improvisaba un hospital, él mismo se asomaba a preguntar si hacía falta algo, cuando una viuda llegaba suplicando por el cuerpo de un fusilado, no pocas veces daba la orden, dura pero compasiva, de entregar el cadáver con honores mínimos, porque entre tanta sombra también debía caber un poco de luz humana. La vida sentimental, sin embargo, no se acomodaba a reglamentos. Entre telegramas, mapas y pólvora, se las ingenió para sostener amores como quien sostiene una vela en un ventarrón. En Chihuahua, su reputación de hombre comprometido con una mujer bien levantó cejas y asentimientos. Había quienes lo celebraban, eso lo aquieta; había quienes se asustaban, eso lo distrae. La verdad era que, con ella, él encontraba una pausa distinta. Había tardes en que el general dejaba el sombrero en el perchero, se lavaba la cara como muchacho que regresa de la escuela, y se sentaba a escuchar la lectura de un poema. Ella le señalaba palabras que no conocía, él las repetía con el orgullo tierno de quien doma un caballo esquivo. Aprender no le quitaba hombría, al contrario, le afinaba el carácter. Y en las noches tranquilas, pocas, se quedaban mirando una maceta como si en esas hojas verdes estuviera todo el porvenir. Pero el país no estaba para macetas. La división del norte se convirtió en una maquinaria vertiginosa, y los trenes en su sangre circulante. Subirse a un convoy con Villa era subirse a una promesa de movimiento perpetuo. Allí, en un vagón adaptado como cuartel, se veía un extraño hogar, sobre una mesa había cartas perfumadas, sobre otra mapas llenos de líneas rojas, y en un rincón, prendido con un alfiler, un listón de cabello oscuro. Las mujeres, aunque ausentes, estaban presentes, en un rezo antes de la batalla, en un pañuelo que secaba sudores, en una frase que alguna vez le dijeron y que él mascullaba para darse valor. A veces, en una estación apartada, aparecía un encuentro furtivo, un abrazo que sabía a despedida, una risa que ahuyentaba el miedo. Un cuídate que pesaba más que una orden. Las soldaderas, compañeras de ruta, seguían siendo columna vertebral. Ellas organizaban lo que la épica olvida: el agua a hervir, el frijol a remojar, la camisa a zurcir, la cura con hierbas que baja, la fiebre cuando no hay médico. Una de ellas, curtida por el sol y el desvelo, tomó confianza con el general. Le hablo sin rodeos: a la tropa se le acaba la paciencia si se le acaba el estómago. Él entendió que la logística no era solo balas y caballos. De inmediato ordenó que en cada puesto de control se asegurara maíz, sal y manteca. No era romanticismo, era inteligencia. Y ella, al verlo actuar sin dudar, le lanzó una mirada de esas que consolidan lealtades. En su lengua sin escuela, le estaba diciendo: si nos cuidas, te cuidamos. Hubo, claro, amores que dejaron huellas visibles. Una joven maestra, con dedos manchados de tinta y voz clara, lo encaró un día: general, no me dé promesas, deme un aula. Villa rió por lo bajo y le consiguió pizarrones y bancos, no porque estuviera enamorado, aunque como no enamorarse de esa insolencia luminosa, sino porque entendió que ganar una ciudad es también ganarle a la ignorancia. Años después, alguien la vería aún dando clase y contando, con pudor y orgullo, que un día discutió de tú a tú con el centauro. En esa historia, más que chisme,
había una pedagogía de la revolución: discutir con respeto, pedir con claridad, conceder con rectitud. La prensa, mientras tanto, hacía su propia guerra. En las columnas se mezclaban partes de batalla con chismes de alcoba. Un día lo llamaban héroe, al siguiente, adúltero. Él aprendió a navegar en ese oleaje: cuando le tocaba, hacía un chiste; cuando no, se callaba. En una ocasión, frente a reporteros insistentes sobre el número de sus matrimonios, dijo apenas: miren, si me cuentan los pleitos. Como bodas, salgo casado con medio norte. La sala rió y el tema cambió. Detrás de la broma había un hombre consciente de su propia complejidad, capaz de ternuras íntimas y de decisiones terribles, de fidelidades intensas y de libertades que le estallaban en las manos. En su despacho improvisado, una mesa sólida, un reloj que rara vez marcaba a tiempo, una silla que crujía, se guardaban también reliquias amorosas: un retrato ovalado, una medalla de santo, una carta con faltas de ortografía que decía más verdad que un comunicado oficial. Esos objetos eran anclas. Cuando la política se volvía laberinto, y vaya que se volvió, él tocaba el retrato antes de firmar un documento, como si pidiera consejo a la imagen. A veces, la decisión salía suave, a veces, tajante. Hay quien juraba que una mujer fue clave para evitar una masacre: no te manches con sangre que no te pertenece, le habría dicho. Y él, contra el impulso, ordenó detenerse. La revolución, entonces, fue también una conversación a puerta cerrada, donde una voz femenina afinó la puntería moral del caudillo. No todas las historias fueron de concordia. La fama trae celos, y los celos, tempestades. Hubo escenas de reclamo en patios empedrados: una mujer digna plantada frente al general, exigiéndole que honrara su palabra. Él, que podía encarar a 100 enemigos sin parpadear, sudaba ante ese tribunal de una sola jueza. Promesas rotas, despedidas con dolor, regresos en silencio, reconciliaciones a medias. La vida sentimental de Villa fue un mapa con más curvas que rectas. Pero incluso en el tropiezo, solía buscar una salida honorable: dejar algo asegurado, reconocer hijos, aportar lo necesario, pedir perdón, aunque le costara admitirlo en público. Porque si algo le pesaba, era la idea de herir a quien lo quiso sin pedirle nada a cambio. Sus allegados contaban que, en la intimidad, se le desarmaba el gesto. El hombre de órdenes cortas y mirada fulminante se volvía conversador, contaba chistes de pueblo, recordaba el olor de los nopales asados, citaba como podía un verso de amor, confesaba miedos. Y en ese ablandamiento aparecía otra faceta, la del amigo que escucha. Varias mujeres, no amantes, lo querían por eso, porque sabían que, más allá de la fama de conquistador, era capaz de sentarse a oír la tragedia de una vecina, la preocupación de una comadre, la angustia de una madre que buscaba a su hijo. Ese oído atento le ganó una legión de abogadas espontáneas. Cuando la política lo rodeó de intrigas, no pocas lenguas femeninas lo defendieron en mercados y plazas, repitiendo: sea lo que sea, pero es derecho. La gira interminable de campanas lo llevó a probar otra clase de matrimonio: el matrimonio con la gente. En cada pueblo, firmaba un contrato tácito: tú me das confianza, yo te doy respuesta. Y ese contrato se sellaba con gestos que las mujeres celebraban o reprendían. Si bajaba del caballo para ayudar a levantar a una anciana, medio barrio se enteraba y la noticia corría como pólvora buena. Si regañaba de más a un mozo frente a su familia, la crítica le llegaba en forma de silencio frío al día siguiente. Él tomaba nota. Su carisma no era solo talento, era aprendizaje constante en el espejo de los demás y especialmente en el espejo de las mujeres, que le devolvían, sin indulgencia, la imagen de sus excesos y su mejor parte. A medida que la revolución viró en guerra entre hermanos, la lealtad se volvió un animal arisco. Las alianzas cambiaban como viento de febrero. En esa época, una mujer cercana, llamémosla la prudente, le insistió en un punto: cuida tu casa. No hablaba solo de paredes y tejas, hablaba del círculo íntimo, de esa red de afectos que lo sostenía. El caudillo, que sabía de trenes y caballos, aprendió así la logística del alma: reservar tiempo para una charla sin prisa, escribir 2 líneas a la madrugada, mandar una bolsa de maíz a quien lo necesitaba sin hacerlo anuncio. Esos detalles, invisibles para la historia grande, fueron visibles para la historia pequeña, la que importa en la mesa de cada día. Y sí, hubo boda con música y hubo boda sin música.
Hubo anillos comprados al vuelo y otros heredados. Hubo curas que temblaron y jueces que se hicieron los distraídos. Hubo flores arrancadas del jardín del vecino con la picardía de un adolescente tardío. Y hubo, inevitablemente, lágrimas. No todas por tristeza, algunas por emoción sincera. Ver al hombre fiero doblar la cabeza para que le pongan un lazo es espectáculo que rompe prejuicios. Para ciertas familias, que lo veían como amenaza, aquella escena suavizó el juicio, también quiere, también suena. Para otras, fue motivo de alarma, el poder no se casa con nadie. La verdad, como siempre, estaba en medio, él quería y sonaba, pero su vida no obedecía a un calendario familiar, obedecía al tambor. A ratos, Villa tuvo lo más parecido a un hogar estable, un rancho con olor a lena, paredes con retratos, un corral ruidoso, un comedor grande. En ese lugar, la vida alcanzaba momentos de normalidad, niños persiguiendo gallinas, risas en la cocina, consejos sobre dónde plantar mejor el maíz. El caudillo, al ponerse un mandil por broma y picar cebolla con torpeza, dejaba ver al muchacho que siempre fue. Las mujeres de la casa, la de siempre y las que llegaban por temporadas, encontraban una manera de cohabitar con un orden no escrito. Respeto a la primera en llegar, discreción de las otras, mano firme para evitar humillaciones. No era una armonía perfecta, era la armonía posible en tiempos imposibles. Los caprichos, que los tuvo, no eclipsaron sus convicciones más hondas. Si un oficial pretendía cobrar derechos en casa ajena, el castigo llegaba sin demora. Si un comerciante aprovechaba la guerra para especular con el precio del maíz, Villa lo sentaba frente a un consejo en el que, curiosamente, a veces había mujeres, la maestra, la partera, la tendera. Ellas hablaban con datos, con listas, con memoria de barrio. El general escuchaba, en tal cuadra falta leche, la viuda de fulano no tiene lena, la muchacha de la esquina necesita un salvoconducto. Y él firmaba las órdenes. Esas pequeñas decisiones, tomadas en círculo mixto, fueron una forma de gobernar que el papel oficial jamás recogió, pero que quedaron escritas en las anécdotas de cocina. ¿Y los celos? ¿Cómo no? Un hombre tan mirado provoca envidias y reclamaciones. Hubo soldados que se enamoraron de las mismas mujeres que lo querían a él. Hubo amigas que se enamoraron de su leyenda más que de su persona. Hubo rivales que buscaron usar su vida privada para debilitar su figura pública. En medio de ese remolino, el caudillo estableció un principio elemental: a las mujeres, ni con el pétalo de una rosa, y a las mentiras, luz de frente. No siempre lo consiguió, humanos somos, pero la brújula estaba puesta. Así, cuando estalló algún escándalo, su respuesta buscó no arrastrar por el lodo a quien, por amor o por orgullo, se había cruzado con él. Ese cuidado, mínimo pero real, hizo que varias de sus antiguas amadas guardaran, a pesar de los pesares, una memoria benigna. También hubo mujeres que lo contradijeron en público, y eso dice más de él de lo que parece. En un mitin, cierta señora, con rebozo bien puesto y voz que mandaba, le reclamó por un abuso de un funcionario local. Silencio en la plaza. Villa pidió el nombre, tomó nota, y al día siguiente el funcionario tenía sus días contados. La mujer, lejos de agradecer con sumisión, dijo, era su obligación. Y él sonrió sin ofenderse. Le gustaba esa dureza honesta porque lo anclaba a la tierra, recordatorio constante de que el poder no es licencia, es responsabilidad vigilada. En el frente, entre la humareda, al caer la tarde, se extendía una hora rara, ni día ni noche, un entretiempo en que la conciencia habla bajito. Villa caminaba entre hamacas y fogones, escuchaba pedacitos de conversación, y a veces se detenía junto a la enfermería. De adentro salían susurros femeninos: no te duermas, respira hondo, aguanta. Esas voces marcaban un ritmo secreto. Para el centauro, eran música de fondo de la revolución, la parte que no salía en los partes de guerra, el cuidado. La guerra arrasa, el cuidado reconstruye. Y él, que arrasó más de una vez, entendió allí, con humildad extraña en un jefe, que su grandeza también dependía de permitir que el cuidado tuviera su lugar. El tema de los hijos lo acompañó como sombra larga. Reconocer, sostener, visitar cuando se podía. A veces llegaba de sorpresa, y el patio se volvía fiesta, el caballo relinchando, los muchachos con ojos redondos, las mujeres tratando de poner orden en el alboroto. Comía lo que hubiera, gorditas, moles si había suerte, y se inventaba un juego para robar 2 horas de normalidad. Luego,
la despedida. Portarte bien, hacerle caso a tu madre, no seas llorón. Y el propio Villa tenía que aguantar el nudo en la garganta, nada duele más que irse con la certeza de que los tuyos aprenderán tú. Ausencia como si fuera una materia escolar. Mientras la política nacional se volvía trama espesa, sus relaciones personales eran, a la vez, refugio y flanco abierto. Una mujer astuta, llamémosla la estratega, le advirtió que no todo abrazo es aliado. Te quieren porque estorbas a otros, le dijo sin filtro. Ese sacudidón le sirvió para afinar el olfato, distinguir afecto verdadero de calculo. Aún así, eligió no vivir paranoico. Prefiero equivocarme queriendo que acertar desconfiando, soltó una tarde, y a su alrededor quedó flotando una mezcla de ternura e imprudencia que lo pintaba entero. Amor, para él, no era blindaje, era riesgo aceptado. En los periodos de calma relativa, su casa, la que en ese momento hiciera de casa, se volvió salón de conversación. Llegaban maestros, periodistas, comerciantes, y sí, también mujeres con ideas propias. Hablaban de todo, del precio del maíz, de la educación de las niñas, de si convenía o no permitir el baile en la plaza tal día. Villa, lejos de posar de sabio, hacía preguntas, ¿por qué dicen eso? ¿Quién lo decide? ¿Cómo lo hacemos? Esa curiosidad, que a algunos les parecía rudimentaria, era en realidad su método. Y en ese diálogo, la voz femenina tenía asiento y peso. De ahí salieron pequeñas reformas de barrio, alumbrado, guardias nocturnas, permisos para mercados ambulantes. Reformas menores, dirá alguien, pero que es un país sino la suma de esas minucias bien hechas. Cuando la luna se ponía gorda sobre el desierto y los grillos afilaban su violín, el hombre que había sido Nino Peón, bandido con código y general adorado, se quedaba un instante solo. Ese rato, que no dura lo suficiente para volver santos a los hombres, bastaba para mirarse sin máscara. En el espejo de agua de una tina de campana veía sus canas nuevas, contaba cicatrices, recordaba nombres. Unos encendían una sonrisa cansada, otros le clavaban una espina. Y allí, en voz apenas audible, le hablaba a la madre que ya no estaba, a la hermana que había sido el origen de su rabia, a la esposa que lo esperaba, a la amante que quizá lo odiaba. Hacia su lista íntima de gratitudes y pendientes, como quien hace cuentas al final del día antes de cerrar la tienda. El amanecer no perdona contemplaciones. Volvía el hombre de órdenes, el que ajusta cinchos, revisa armas, consulta rutas. Pero algo de esa meditación nocturna se le quedaba en las manos. Por eso, cuando una muchacha se acercaba con miedo a pedir salvoconducto para llevar medicinas a su pueblo, él sí salía más rápido que la bala. Por eso, cuando un piropo cruzaba la raya del respeto, el regaño caía exacto. Y por eso, cuando en la ciudad alguien proponía prohibir que las mujeres bailaran para evitar problemas, él replicaba con sentido común, prohibir no arregla, educar ordena, acompañar protege. Así, entre batallas y bailes, entre cartas y convoys, entre reclamos y ternuras, fue madurando un hombre que, sin dejar de ser caudillo, iba admitiendo sus límites. Lo supo al ver en la mirada de una mujer ofendida el tiro certero de la decepción, lo supo al sostener a un Nino propio al que no podía prometerle presencia, lo supo al escuchar la carcajada limpia de una joven que no le tenía miedo. El héroe, si lo fue también un humano que tropezó, aprendió, volvió a tropezar y siguió andando. Y ahora que el caballo sacude la crin y que la historia grande amenaza contra Garcelo, conviene no olvidar que su leyenda se escribió también en plural femenino. Cada vez que una mano de mujer le alcanzó un vaso de agua, cada vez que una voz lo contradijo con firmeza, cada vez que un abrazo le recordó que era más que un fusil y una orden, el destino de Pancho Villa se movió un grado. Y la suma de esos grados, invisibles a los mapas y clarísimos en las cocinas, lo llevó al siguiente tramo, la época de los desencuentros. Con viejos aliados, de la gloria que pesa como armadura, de los intentos por conseguir paz en casa mientras afuera arrecia la tormenta. Se avecinaba la hora en que la revolución se miraba al espejo y ya no reconocía su propio rostro. Los aliados de la víspera se volvían sombras desconfiadas al amanecer, y en ese teatro de espejos, el centauro del norte cabalgaba con la espina del destino clavada entre los omoplatos. Lo habían visto conquistar ciudades como si las hubiera sonado la noche anterior, y ahora lo verían discutir con políticos que sabían más de firmas que de fusiles. A su alrededor, la multitud pedía certezas, y las certezas eran,
justo entonces, lo más escaso. En el bullicio de los cuarteles improvisados, entre el raspón metálico de los ferrocarriles y el olor a pólvora vieja, surgían conversaciones. A media voz, ¿y ahora con quién? ¿Y ahora por qué? ¿Y la gente qué? En esas preguntas, siempre hubo voces femeninas. Ellas, las de rebozo firme y mirada que no tiembla, fueron barómetro de los cambios. Si desconfiaban, había razón; si asentían, era hora de apretar las cinchas. Un mediodía de polvo y cartas selladas, una mujer de carácter, la misma que antes le había dicho cuida tu casa, se le paró enfrente. Con la valentía de quien no busca permiso, no confíes en el papel sin personas, el papel aguanta todo, la gente no. El mascó despacio ese consejo. Las negociaciones venían y se iban como nubes de verano, bonitas de lejos, inútiles de cerca. Le prometían respeto, le exigían obediencia, le tendían la mano y le escondían el puñal en la manga. En esa feria de palabras, Villa descubrió que el único contrato duradero estaba firmado en las cocinas y en los patios, donde la vida real no sabe de hermenéuticas. Si una mujer en la plaza decía ese trato huele mal, él tomaba distancia. Y si una anciana declaraba ese hombre cumple, se daba una oportunidad. En lo político, lo femenino era brújula, en lo íntimo, ancla. La campana del norte entró en su periodo más glorioso y más peligroso. La maquinaria que había armado con rieles, caballos y hambre de justicia llegó a su punto alto, y desde arriba la vista es hermosa. Pero el viento pega más duro. En los trenes, esa especie de serpiente domesticada que lo obedecía a silbatazos, la vida parecía un cuadro de costumbres, un capitán boceteando mapas con lápiz corto, un cocinero moliendo chile en un metate de viaje, un violinista desafinando la cucaracha para arrancarle una sonrisa a la tropa. Y en medio, como trazo que unifica, el recuerdo de las mujeres, la que escribía cartas a la luz de un farol, la que ponía orden en la lista de heridos, la que se plantaba en la puerta del vagón a recordar, primero los que llegaron antes. El caudillo afinó su mando en esa sinfonía de voces y oficios. Cuando la revolución decidió ponerse traje de salón y discutir el país a puerta cerrada, Villa llegó como llega la lluvia al desierto. Con necesidad y con desconfianza a la vez. Las sillas crujieron bajo el peso de los nombres propios, los discursos se hicieron largos y, a ratos, huecos. Él escuchaba, a veces cansado de tanta palabra. Fue entonces cuando otra mujer, la de la tinta en los dedos, aquella maestra convertida en consejera de barrio, le soltó una frase que se quedó pegada a su conciencia: el que no oye a su gente, pronto oye a sus fantasmas. Y sí, el país empezó a poblarse de fantasmas. La laurel de los triunfos se volvió cerco, los amigos de ayer prefirieron avenidas distintas, las fotos de abrazo cambiaron por fotos de seno fruncido. A cada paso, el centauro debía elegir entre el brío de su independencia o el cálculo de las alianzas. Eligió, muchas veces, el brío. Y el brío cobra factura. En ese vaivén de tratados y traiciones, los rumores de su vida sentimental crecieron como maleza en terreno fértil. La prensa, ese animal hambriento, olió sangre donde solo había cansancio y celos. Hablaron de bodas dobles y triples, de juramentos que se pisaban unos a otros, de corazones heridos que podrían cambiar la balanza de una plaza. Él, que nunca se negó a la complejidad de su carácter, aprendió a no atizar el fuego, menos fotos, menos frases, más discreción. Pero la discreción es ceniza liviana cuando el viento de la fama sopla con sana. Así que hubo días en que salir a la calle con una mujer de la mano era igual de riesgoso que cruzar un río crecido. Y aún así, los cruzó. Entre aquellas mujeres hubo una, de temple sereno y paciencia de alfarera, que supo construir hogar en cualquier coordenada. Daba lo mismo un cuarto con piso de tierra que una casa prestada de paredes altas, ella colgaba un rebozo, ordenaba los platos, ponía una flor en un jarro y ya había casa. A su lado, el guerrero ensillado se sentía, por un rato, marido de patio y padre de domingo. Con ella aprendió la belleza de las cosas mínimas, que el agua se agradece, que el café se sirve sin prisa, que el pan caliente apacigua una bronca y que a veces una mirada basta para posponer un mal paso. Esa mujer, la prudente, la de pulso firme, no vino a ser sombra, vino a ser faro. No siempre pudo evitar que él se internara en tormentas, pero casi siempre le señaló el rumbo de salida. Otra, en cambio, fue pura chispa.
Risa contagiosa, voluntad de potro joven, una honestidad que algunos llamaban grosería y otros, remedio. Con ella, el general aprendió a reírse de sí mismo, a levantar las cejas cuando la solemnidad intentaba apoderarse del cuarto. Entre planes de batalla y listados de maíz, ella colaba una broma que desarmaba la tensión. No te creo santo, le dijo una vez, pero te prefiero humano. Aquella frase le retumbó días enteros en la cabeza. Ser humano en tiempos de estatuas prematuras exige una terquedad curiosa, la de equivocarse a la vista de todos y seguir en pie. Los tiempos se volvieron ásperos. La política nacional, que ya era cuchillo, sacó filo nuevo. Vinieron reveses, reacomodos que dolieron como divorcios, y episodios en los que la furia del centauro se volvió noticia. También vino el norte árido a cobrar su tributo de hombres y de orgullo. En ese tramo, muchas de las decisiones no se tomaron en los mapas, sino en habitaciones a media luz donde el consejo de una mujer. No admitas la humillación, no regales la dignidad, no confundas coraje con capricho, hizo de contrapeso. Hubo quien lo empujó al riesgo y hubo quien le puso un bozal a la temeridad. Villa, entre el trueno del carácter y el murmullo de la prudencia ajena, avanzó como avanzan los ríos, no en línea recta, sino buscando la bajada posible. Desde el otro lado de la línea, esa frontera que es cicatriz y tentación, llegarían miradas, titulares y expediciones. El norte grande despertó fascinado y asustado por el hombre que cabalgaba con media nación detrás. En cantinas de madera, las señoras de guantes hablaban del bárbaro y del romántico, del bandido y del reformador, del peligro y de la leyenda. Algunas cruzaron cartas perfumadas que jamás llegaron, otras enviaron recados que se quedaron en la aduana del rumor. En ese intercambio de imágenes, las mujeres fronterizas, las de faldas al viento y paciencia para el adiós, fueron centinelas de otra guerra, la guerra del relato. Para unas, él era un Robin Hood moreno, para otras, un terremoto que llegaba sin previo aviso. Y, sin embargo, cuando el centauro entró de golpe a la historia del vecino, una hilera de nombres femeninos se volvió red de apoyo. La que escondió, la que informó, la que curó, la que dijo por ahí no. Los sanos de repliegue enseñan cosas que la victoria calla. En esas estaciones de sombra, el caudillo aprendió la gramática del silencio. Lo que antes se gritaba, ahora se pensaba dos veces. Lo que antes se resolvía con estruendo, ahora pedía paciencia. En esa escuela tardía, de nuevo, las mujeres fueron maestras. No quieras ganar todas las discusiones, le recomendó una, elige cuáles discutes para que el resto se acomode solo. Y así, el hombre de empuje indomable fue agregando a su caja de herramientas el arte menos celebrado de la política, esperar. Esperar sin rendirse, esperar sin romper puentes, esperar sin volverse piedra. Llegaron también los inventarios personales. En un rancho con el rumor del viento lamiendo las paredes, Villa hizo la cuenta de sus amores y de sus culpas. Hizo listas, a quien debía un perdón, a quien una explicación, a quien un respeto que no dio a tiempo. En ese examen de conciencia, su mano buscó, más de una vez, la de la mujer que lo había visto en caída y en ascenso. Dime la verdad completa, le pedía, aunque me duela. Ella, que prefería la incomodidad de lo cierto a la comodidad de lo tibio, se la decía. Con esa, fuiste injusto. A esa, la trataste como trofeo. A la otra, la amaste de veras, pero mal. Esas frases, dichas insana, le tallaron el orgullo hasta dejarlo brillante. No lo volvieron santo, eso es oficio de otro gremio, pero lo hicieron más responsable. El tema de los hijos, que siempre le hizo grieta en la voz, se convirtió en proyecto cuando la metralla aflojó. En los patios de un hogar posible, la aritmética dejó de contar balas para contar lápices. A la escuela se volvió consigna tan seria como al tren lo fue antes. Y allí, en el bullicio de pizarrones y voces infantiles, las mujeres tomaron la dirección natural. La maestra de ayer, la tía que sabía leer, la amiga que hacía cuentas en el mercado, todas se arremangaron para montar aulas donde la revolución se volvía consonante y vocal. El centauro, que al principio miraba de reojo, se volvió entusiasta, aprendan, chamacos, que la ignorancia la aprovecha el vivo. En ese gesto, de una simpleza monumental, hay una de las claves de su mutación, el guerrero que entiende que la victoria más útil es la del cuaderno. Y no por eso su carácter se volvió agua de garrafón. Seguía siendo de decisiones recias, de frases cortas, de mirada que aparta la paja y va al grano. Pero ya no era el mismo hombre que cruzaba pueblos como relámpago.
Ahora intentaba quedarse. Intentaba sembrar. Intentaba, siquiera un rato, pertenecerle a alguien y a un lugar. Ese intento es una escena doméstica, un domingo de sillas alineadas al fresco, el olor a carne en salsa, un perro que espanta gallinas. Mientras un par de niños se pelean por un trompo. La mujer que lo quiere le dice siéntate. Él se sienta. Y en ese gesto hay tanta revolución como en la toma de una plaza, la de reconocer autoridad en el ámbito que no hace ruido, la de pactar la paz mínima que sostiene las guerras grandes. Pero el pasado no perdona ni olvida. Como quien oye el galope que viene detrás, el centauro supo que aún debía pagar cuentas viejas y sortear trampas nuevas. La política, esa casa de espejos, lo llamó de nuevo a sus pasillos. Hubo ofrecimientos, hubo condiciones, hubo manos tendidas con la palma abierta y unas escondidas. Él, más curtido, midió antes de entrar. Cada paso suyo, además, venía acompañado por el murmullo de sus afectos: piensa en los tuyos, no empeñes tu palabra donde no te la respeten, no alimentes leyendas que te muerdan. En esa coral de consejos, la voz de la mujer que lo esperaba sin premio ni pose, pesaba más. No porque gritara, porque no gritaba. Decía su punto, servía el café, y esperaba. Esa mezcla de amor y adultez, rara en los relatos que prefieren el arrebato, fue quizá lo que más lo sostuvo. No faltaron, claro, las historias bravas. Una noche, en un salón donde el techo tenía grietas como venas, se armó una discusión que pudo ser tragedia. Los ánimos subieron, el pasado subió también con ellos, la sangre reclamó su cuota. Bastó una mirada y una voz firme, la de ella, para que el general soltara el vaso, bajara el tono y ordenara: a descansar, todos. Hubo quien no entendió el milagro. ¿Qué le dijo?, preguntaron. Nada que no me haya dicho antes, contestó él con una media sonrisa. Y en esa sonrisa venía, compacta, la historia de un hombre capaz de escuchar cuando ya casi nadie escucha. Con todo, la fama siguió cobrando sus caprichos. Las ciudades por donde pasaba aún querían tocar el mito, arrancarle un botón, llevarse un saludo. Y en cada saludo, las mujeres eran frontera de decencia: a una niña que extendía la mano, él se inclinaba; a una joven a la que la muchedumbre empujaba, él abría paso; a una señora que pedía una gestión para su hijo, él apuntaba el recado. Esa liturgia de la cercanía, tan mexicana, tan nuestra, le redituaba en lealtades que ningún decreto compra. A cambio, debía soportar la curiosidad sin límite. ¿Y sus esposas? ¿Y sus novias? ¿Y sus promesas? Respondía lo que el humor del día dejaba, a veces un chascarrillo, a veces un eso es personal, a veces un lo importante es que cumpla con ustedes. Y al paso, un guiño a la prudente que lo miraba desde la puerta con la paciencia del que ya no se ofende por costumbre. Hubo, finalmente, un tiempo de aparente paz. Un rancho de nombre dulce y tierra trabajada, el olor a lena y a heno recién cortado, el compás de las lluvias marcando el calendario de la milpa. Allí, la vida parecía haber aceptado un trato con él: te dejo quedarte si me dejas mandar en estas cosas pequeñas. Y él, por primera vez en años, aceptó mandar poco. Mando regar a tal hora, limpiar el corral, arreglar el tejabán. Mando también que no se faltara al respeto en la mesa, que los niños se sentaran derechitos, que la música no ahogara la conversación. Mandatos sencillos, que hacían de ese espacio una isla. En la isla, las mujeres eran gobierno. La de siempre ponía el ritmo, la de paso aprendía el compás, la más joven entendía que las jerarquías del amor son menos frías que las del ejército, y a veces más justas. No era una república perfecta, pero tenía constitución, respeto, orden, cariño. Y sin embargo, como toda isla, estaba rodeada de mar. En el horizonte, barcos que venían con bandera blanca y anclas escondidas. En la playa, mensajes en botellas que prometían y amenazaban al mismo tiempo. El caudillo los leía y guardaba silencio. Por las noches, cuando el viento dejaba oír los tajos de la distancia, la prudente le preguntaba con voz de fogón: ¿estás inquieto? Un poco, respondía. ¿Por qué? Porque la historia nunca se llena, siempre quiere otra página. Ella, que ya lo sabía, le tomaba la mano y le daba el único consejo que importaba a esas alturas: no seas tú quien la escriba con prisa. En ese tramo de vida, el amor se volvió oficio de resistencia.
resistir la tentación de la última aventura, resistir el halago que envilece, resistir el homenaje que envenena, resistir la injuria que invita a pelear. Muchas de esas resistencias se aprendieron en falda. Déjalo pasar, espera mañana, da vuelta por atrás, mira el cuadro completo. El centauro, que había domado caballos herreros, aprendió a domar impulsos. No siempre ganó, pero ya era capaz de perder a conciencia. Y cuando perdía, pedía perdón. Ese acto, tan poco espectacular, fue quizá el más escandaloso de todos para quienes lo querían de bronce. La última temporada de calma tuvo, como todo lo valioso, su miedo pegado. La sospecha, ese perro flaco que se mete por cualquier rendija, rondaba la casa. Llegaban noticias envueltas en reticencias, se multiplicaban los ojos que miran sin parpadear, crecían los silencios que duelen más que los gritos. En esa atmósfera, el amor no se volvió miel, se volvió guardia nocturna. Ella revisaba candados, él revisaba rutas. Ella contaba historias a los niños, él contaba tiempos. Y a ratos, como para conjurar lo inevitable, salían al patio, se sentaban y hablaban del maíz, de las gallinas, del perro. Hablar del perro a tiempo es sabiduría antigua, a veces el futuro se ablanda si lo distraes con lo que sí eres capaz de cuidar. Pero el futuro, aún distraído, siempre llega. Y cuando asoma, trae consigo tanto lo sembrado como lo que no dio tiempo de sembrar. El centauro del norte, el hombre de risas y órdenes, de bodas y rupturas, de tratos y corajes, vería cerrarse algunos caminos y abrirse otros que no tenía planeados. Antes de eso, alcanzó a dejar, en papel y en boca de los suyos, un par de ideas que le importaban, que la autoridad sin respeto es pura bulla, que la educación sin pan es ejercicio cruel, que el amor sin responsabilidad es un lujo caro. Esas tres verdades, sencillas y cabales, explican mejor su humanidad que cualquier listado de batallas. ¿Y las mujeres, qué fue de ellas en esa víspera? Estaban ahí. La que decidió seguirlo con dignidad hasta donde la vida dijera hasta aquí. La que eligió cerrar la puerta para salvar su propio corazón y aún así guardó una vela encendida por si al hombre, no al mito, le fallaban las fuerzas. La que, sin deberle nada, rezó una oración laica, cuida a los suyos. La que, al contrario, maldijo su nombre con razón y con rabia, porque no todo dolor merece poesía. Todas, sumadas, son el coro que acompaña la estampa final, no el bronce, sino el barro, no el corrido triunfal, sino el murmullo que perdura en las cocinas donde de verdad se decide la posteridad. ¿Era buen hombre? ¿Cumplía? ¿Cómo trataba a las mujeres? Y allí, a pesar de los tropiezos, la respuesta no se va al lodo ni se sube al altar, se queda en el medio honesto, en ese tenía sus cosas, pero era derecho que es, en México, la mejor certificación del carácter. Porque lo que está por contarse, y lo contaremos, tiene sabor a despedida y filo de vocación. El hombre que quiso ser de muchos buscara ser, por último, de los suyos. El que ganó ciudades intentara conservar un patio. El que habló a gritos aprenderá el susurro definitivo. Habrá tiros, sí, habrá motores, habrá un coche que se vuelve jaula, habrá nombres que la historia registrara como autores y otros. Los verdaderos, que se quedaran en el cajón del rumor. Pero antes, quisiera dejar claro que ninguna bala mata del todo a quien se ha vuelto memoria, y que la memoria de Villa no es solo una estatua montada, es una mesa servida, una escuela abierta, una viuda que sostiene la frente, una amante que se repone, una madre que alisa el mantel. Esas imágenes, más que los partes, sostienen lo que somos capaces de contar sin necesidad de mentir. El centauro, en su última vuelta al ruedo de la vida pública, aún tuvo tiempo de un gesto que lo pinta entero, en una mañana luminosa. Se detuvo para ayudar a una nina a levantar un cántaro caído. Los guardias protestaron, el tiempo apremiaba, el protocolo exige durezas. Él se agachó, sonrió, dijo con permiso como el muchacho que siempre fue. La nina lo miró con ojos que caben en una canción completa. Esa escena, minúscula, es la síntesis del hombre que decidió no abandonar jamás la cortesía elemental. Porque al final, la historia grande le pertenece a quienes se matan por escribirla, la historia verdadera, a quienes se obstinan en mantenerla vivible. Se acercaba el desenlace que ningún corrido canta con gusto y que, sin embargo, todos saben de memoria, el instante en que el mito, cansado de la plaza y del estruendo, intenta por última vez acomodarse en la vida común.
La escena, si la miras de cerca, no empieza en la calle donde los motores aguardaron con paciencia de felinos, empieza mucho antes. En la tos de una lámpara de petróleo, en el hierro tibio de una plancha sobre una camisa, en la conversación bajita de quienes organizan el día. Ahí, en el rancho que olía a heno, cuero y café, las mujeres eran el metrónomo que marcaba la cadencia. Hoy hay que ver al encargado de los potrillos, hay que revisar los recibos, hay que pasar a saludar a dona fulana que parió anoche. Villa asentía, daba un beso rápido, echaba el sombrero a la nuca y hacía un chiste para romper el ansia que nunca decía por su nombre. Detrás, quedaban miradas que sabían que los hombres como él son visitadores del hogar, llegan, ponen la mesa alegre, y un viento que no mandan se los lleva. Ese viento, que huele a pólvora vieja y envidia nueva, no solo viene de afuera, a veces nace en la propia casa. Las intrigas, esas serpientes de bolsillo, también aprendieron a moverse entre macetas y corredores. Una cunada resentida, una amiga imprudente, un compadre que escucha demasiado, un vecino que pregunta de más, el rumor se alimenta. Con migas, y en días de calma aparente alcanza tamaño de vendaval. Las mujeres lo intuyeron, hay ojos que no son de visita, hay saludos con filo, hay sonrisas que piden cambio. Y aunque hicieron lo de siempre, apretar la vida cotidiana para que no se les desbaratara entre los dedos, también se prepararon. Para lo innombrable, guardar papeles, memorizar nombres, decidir, si hiciera falta, a qué puerta tocar para que alguien abriera de noche. El centauro, que podía medir con el olfato la distancia de un destacamento, también leía esos silencios domésticos. Por eso, en los últimos días de su paz, se volvió meticuloso con lo pequeño, revisó cuentas con una paciencia que habría sorprendido. A sus enemigos, repartió encargos como si administrara una pequeña república y dejó, en cajones discretos, instrucciones claras que parecían cosas de viejo y eran, en realidad, cosas de hombre que finalmente entiende la fragilidad de lo suyo. A los niños, escuela y oficio, a la casa, respeto aunque yo no esté, a los amigos, prueba antes de brindar. No lo escribió con tinta solemne, lo dijo en sobremesas, lo repitió en pasillos, lo dejó plantado en la memoria de las mujeres como una semilla de las que brotan aunque cambie la estación. Para entonces, su biografía amorosa, ese catálogo de ternuras, tropiezos y desafíos, ya tenía nombres propios que la historia registraría con diversas suertes. Hubo una esposa que cargó el título como una bandera y otra que lo hizo como una cruz, hubo amores de paso que dejaron niños de ojos necios y risas reconocibles, hubo fidelidades que se quedaron aunque se les quebrara la paciencia, hubo lealtades que no pidieron recibo. Entre ellas, una, de tempel recio y dignidad de hacendera, le había dado la formalidad que al caudillo le faltaba, papel sellado. Retrato en pared, mantel que no se levanta sin permiso. Otra, más joven y briosa, lo desarmaba con la risa y le recordaba que el amor no es un altar, sino un potrero, se cuida, se ensilla. Diario, y si lo descuidas te pega una corneada que no se olvida. Entre ambas, y entre otras que nadie sabrá nombrar sin equivocarse, se armó el tejido íntimo que sostuvo al hombre cuando el país decidió dejar de sostenerlo. No faltó quien, por conveniencia o despecho, metiera la cuchara para enturbiar ese caldo. Se inventaron bodas que jamás existieron, se multiplicaron los certificados como panes en manos de un notario nervioso, se exageraron pleitos hasta volverlos tragedias. Era lógico, la figura pública de Villa siempre fue combustible perfecto para la hoguera del chisme. Pero debajo de esa espuma bullanguera seguía corriendo el río verdadero, la red de afectos que, a pesar de las aristas, lo consideraban de los suyos. Las mujeres, y esto hay que decirlo sin romanticismo pero con justicia, son quienes, al final, deciden si un hombre puede volver a casa. Y con Villa, aún en la discordia, muchas guardaron la puerta entornada. El día que nos ocupa, el del desenlace, amaneció con una luz peligrosa, de esas que parecen prometer calma pero cargan con el filo de la navaja. Hubo un desayuno corto, como de viaje, y una despedida sin ceremonia. Los niños hicieron preguntas de niño, las mujeres, preguntas de adulto dichas con voz de no quiero asustar a nadie, ¿a qué hora vuelves? ¿Con quién vas? ¿Ya avisaste? Él, con esa mezcla de ternura y prisa que lo pintaba, repartió besos, palmaditas, media sonrisa, y aseguró que sería rápido, que no se complicaran, que encargaran lo del maíz. Le acomodaron el cuello de la camisa, le sacudieron una pelusa inexistente, le recomendaron, última y primera recomendación de la vida, que tuviera cuidado.
Después, la casa volvió a ser casa, voces tratando de mantener la normalidad como quien sostiene un jarrón durante un temblor. Las calles, afuera, tenían la geometría de la emboscada, tramos de sombra, ventanas que aprendieron a mirar sin ser vistas, esquinas que invitan al sobresalto. El coche resoplaba una risa mecánica. Adentro, el caudillo no iba solo, lo acompañaban hombres que habían visto el mundo desde la silla del caballo y mujeres que sabían que la forma correcta de sentarse en un coche es la de quien espera un frenazo. Al avanzar, el paisaje parecía conocido, y eso lo hacía más siniestro. Las emboscadas duelen más cuando transcurren en territorios que la memoria considera suyos. Un par de saludos, un par de silencios, un par de miradas que no supieron esconder a tiempo la noticia que les servía en la garganta, algo va a pasar. Y paso. No voy a pintarte la crónica roja como si fuera fuegos artificiales. Diré lo necesario, motores deteniéndose, una nube de plomo partiéndole el ritmo al día, un nombre maldito escapándose de una boca. Un grito que quiso volverse orden y solo alcanzó a ser súplica, cuerpos que, por un segundo, sospecharon que eso no iba para ellos. Y decidieron, con la velocidad del instinto, que si iba, vidrios que aprendieron a cantar en un idioma de astillas. Y también diré lo que importa, que antes de caer, el hombre miró con una mezcla rara de sorpresa y resignación, como quien reconoce el destino en la sombra que lo alcanzó al fin. Hubo un intento de levantar el torso, un conato de palabra que tal vez era un nombre femenino, madre, esposa, hija, amante, el español. Tiene muchas sílabas para el amor. Hubo, en ese remolino, un cuidado final que no salió en los periódicos, manos de mujer tratando de sostener la cabeza, de tapar una herida inútil de tapar, de decir una oración sin rezos, de hacer, por última vez, lo que siempre hicieron, cuidar. Después, ya lo sabes, vino la avalancha del mundo, los curiosos, los que juran que vieron, los que aseguran que escucharon, los que multiplican los tiros, los que restan culpas, los que venden boletos invisibles para asomarse al teatro de la muerte. Entre esa multitud, los más silenciosos fueron los más importantes, las mujeres que, sin aspavientos, empezaron a organizar la tragedia. Una buscó sabanas, otra fue por agua, otra tomó nota de quién había estado y quién no, no por chisme sino por memoria, otra corrió a avisar a las casas donde había que avisar, otra, la más joven, quiso llorar pero se tragó el llanto porque alguien tenía que sostener la escena. El país se quedaba sin un caudillo, una mesa se quedaba sin un lugar. Y sacar la cuenta de esas dos perdidas es tarea que merece respeto. Vinieron luego los rituales que México se inventó para no volverse loco en la repetición de la violencia, velorio con café negro. Anécdotas dichas con voz baja, chistes a destiempo, porque hasta en el luto se necesita respirar, discusiones sobre quién dijo qué, quién debía estar, quién no. Allí, las mujeres volvieron a poner orden como solo ellas saben, aquí no se insulta, aquí se respeta, aquí no se habla de negocios. Una se paró en la puerta con guardia de jefa de estación, otra, a la cabecera, cerró los ojos cada tanto para no soltarse a gritar. Otra, en la cocina, coordinó ollas, tazas, pan, cucharas, porque la pena también tiene logística. Y entre todas, apareció el gesto que obliga a callar a los opinadores, el de la mujer que, con un pañuelo doblado, limpió una última vez la frente del hombre. No era perdón, no era condena, era amor ejercido con disciplina, el más político de los actos. A partir de ahí comenzó la otra guerra, la del relato. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién sabía? ¿Quién cayó? ¿Quién quiso que el coche tomara esa ruta? Preguntas legítimas que no caben en una sola boca. La prensa teje y desteje, el poder respira por heridas viejas, los amigos se reparten silencios. Entre tanta teoría, conviene volver al hilo del que venimos, las mujeres que permanecieron. La esposa que tuvo que negociar con papeles y con sombras, la otra esposa, porque en México la vida y la ley han bailado siempre una contradanza cruel, que defendió sus hijos con la ferocidad mansa de las vacas al ver al puma, las compañeras de camino que, sin título ni aplauso, sostuvieron su parte de duelo y siguieron. A cada una le tocó una parte del mito y una parte del muerto. A cada una le tocó una ciudadanía en el país más difícil, el del ya no está. Y luego, los anos. Porque el tiempo, ese juez sin tribunales, va acomodando los recuerdos como quien ordena una bodega sin luz.
Los corridos terminan donde termina la respiración del héroe, la memoria vive en las cocinas. Y en esas cocinas, las mujeres hicieron el trabajo que rara vez agradecemos, separar anécdota de ofensa, justicia de venganza, amor de capricho. No fue un juicio sumario, fue un seminario largo. Conmigo fue así, contigo fue asa, con ella se lució, con aquella se pasó, con nosotras cumplió, con las otras falló. El veredicto, si es que hay uno, no es un aplauso ni un abucheo, es un diagnóstico. Pancho Villa fue hombre de excesos y de virtudes, de ternuras precisas y de errores públicos, de coraje útil y de carencias que aprendió tarde a domar. Y sobre todo, fue un hombre que, a golpe de vida, entendió que su grandeza no estaba solo en la lista de ciudades tomadas, sino en la lista de gestos con que trató a las mujeres que lo rodearon, la viuda, la maestra, la enfermera, la esposa, la amante, la hija, la vecina. Esa lista explica mejor su fama íntima que el inventario de balas. La herencia sentimental de Villa, y aquí está el meollo de este relato, no se mide en anillos ni en actas, se mide en educación, en respeto transmitido, en prosas humildes, una mujer que pudo mandar a sus hijos a la escuela, otra que, gracias a un gesto suyo, conservó un techo, otra que aprendió que al poder se le habla de tú a tú porque vio que una vez un general escuchó a una maestra. Ese sedimento, invisible para la gran historia, es el que permite que todavía hoy se le cante sin mentir. Porque los corridos mienten bonito, pero las casas no mienten, si en una casa el nombre de un muerto provoca que se sirva café con respeto, ese muerto hizo algo bien, si provoca que se cierre la puerta, hizo algo mal. Con Villa, en la mayoría de las casas donde dejo huella, el café se sirve. Para quienes piden números, y hay que darlos de manera honesta, diremos que sí, se casó más veces de las que un notario quisiera registrar en su jornada, que amo sin cálculo y a veces sin medida, que reconoció hijos y dejó otros que lo reconocieron por la sonrisa. Que aprendió a pedir perdón como se aprende a trotar, después de unas caídas. Diremos que cometió injusticias y reparó algunas, que prometió más de lo que pudo cumplir y, aún así, cumplió más de lo que muchos prometen, que su manera de entender la fidelidad no cabía en un librito de urbanidad, pero sí en su ética torcida y transparente. Y diremos, sobre todo, que se dejó encenar por mujeres que no necesitaban uniforme para ejercer mando. Un día cualquiera, años después de su muerte, una mujer de pueblo, canas ordenadas, manos de harina, paso seguro, contó a sus nietos. Como un hombre famoso le pidió perdón por llegar tarde a cenar. Me dijo, discúlpeme, señora, y se sentó derecho, relato. Yo le serví un plato sin preguntar, y él comió agradecido. Los niños preguntaron si era el propio Villa. Ella sonrió, se acomodó el rebozo, y contestó, era un hombre, con eso basta. Cuando uno entiende esa frase, entiende también la estatura de nuestro personaje. En el camellón ancho de la leyenda, entre el bronce y el lodo, cabe lo humano. Y lo humano, en México, casi siempre tiene voz de mujer. La posteridad, esa señora exigente, acabó por acomodar a Pancho Villa donde lo oye el país, en la reproducción infinita de una foto. Con sombrero, en la tonada que aprenden los niños sin saber de qué habla, en la conversación adulta donde se separa su violencia útil de su violencia sobrada, en la discusión interminable sobre sus muchas mujeres, que a veces oculta, y aquí hemos intentado. ¿Qué no? La pregunta de fondo, ¿cómo trato a esas mujeres? Si uno escucha con atención, la respuesta tiene matices, pero tiende a un lugar decente, con respeto cuando supo, con torpeza cuando no, con pasión que aprendió tarde a domesticar, con gratitud verdadera a quienes lo encaminaron en sus mejores decisiones. Ese balance, insisto, no lo dictan los monumentos, lo dictan las cocinas, las plazas, los cuartos donde se cuentan historias al calor de una lámpara. Y si me pides una última imagen, te daré dos, porque las vidas como la de Villa no caben en una sola. Primera, el joven que, herido en su orgullo más hondo, tomó un camino de venganza y encontró, en la pelea ajena, una forma de justicia. Ese joven, empujado por el recuerdo de una mujer violentada, se convirtió en campeón de otras mujeres. Segunda, el hombre maduro que, con la mano cansada de firmar órdenes, apartó un minuto para escuchar a una maestra, a una viuda, a una madre, y decidió a partir de eso. Entre esas dos escenas, la pasión y la escucha, transcurre la biografía sentimental del Centauro del Norte. Lo demás, los trenes, los tiros, los titulares, fue escenario.
La revolución nos dejó héroes, villanos y, sobre todo, una multitud de personas que sostuvieron el país mientras los de la foto salían en la foto. En ese mundo, las mujeres fueron cimiento y techo, piso y camino, brújula y mapa. El amor de Villa, con sus pliegues, les pertenece. Y ellas, con su juicio sin aspavientos, decidieron que sí, que se le puede cantar sin mentir, ni santo ni demonio, ni ejemplo perfecto ni caso perdido. Un hombre completo, con la sobrecarga de un destino, que encontró en la compañía femenina, en todas sus formas, la corrección, el límite, el consuelo y, a veces, la salvación. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que te prometí al principio, no solo el caudillo y el mito, sino el hombre que besaba frentes y pedía perdón con flores robadas, el que firmaba pactos con tinta y con carmín, el que se casó con varias y amó a muchas, el que aprendió, tarde pero a tiempo, que la valentía no consiste solo en asaltar un tren, sino en sostener una mirada cuando uno se ha equivocado. A Pancho Villa lo mataron balas concretas, lo sostiene, todavía, una constelación de voces femeninas que siguen diciendo su nombre con la entonación justa. Y eso, más que los bronces, garantiza que su historia siga viva en el país que ayudó a reinventarse.